Queridos hermanos, es siempre un motivo de gozo, un privilegio, una bendición para el que está acá adelante, venir y compartir la palabra un domingo más. Es siempre grato poderlos ver, que el Señor siempre los guarde, los bendiga y a través de ustedes a toda su familia. En esta mañana, hermanos, continuando la serie que hemos empezado el anterior domingo, vamos a continuar con el libro del profeta Joel, el capítulo 1, versos del 13 al 20, para lo cual les voy a pedir que me acompañen con la lectura. Esta porción de la palabra también está en sus boletines, me pueden seguir desde ahí. Y la palabra de Dios dice así. Antes de esto, quiero comentarles que el título que le puse a este mensaje, hermanos, es un llamado al arrepentimiento. Joel, capítulo 1, versos 13 al 20. Y la palabra de Dios dice así: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid y dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios. Y clamad a Jehová, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones y los graneros fueron asolados y los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados estuvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaron, también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Vamos a orar, hermanos, vamos a entregar este tiempo al Señor. Bendito Dios, bendito Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por permitirnos estar en tu casa para alabarte y para darte toda gloria y honra, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están presentes y también los que nos van a mirar a través de las redes, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que puedas abrir nuestro entendimiento para que todo lo que vayamos a hablar esta mañana lo podamos poner en práctica, Señor, y podamos tenerlo en nuestro corazón. Esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, el hombre durante siglos ha estado buscando y tratando de entender cuál es el principio por el que se mueven los acontecimientos de la historia, y podríamos decir que desde el principio de los tiempos se ha intentado y muy reiteradamente adivinar cuál es este principio. Hace mucho tiempo los filósofos griegos se les ocurrió la idea de que la historia se mueve en círculos, y Aristóteles en particular creía que la historia seguía este tipo de curso. Y se entiende que primero surgió un tirano, un hombre poderoso, un hombre de hierro que ejercía el control sobre una nación o un grupo de familias, pero este terminó su dinastía y fue entregando el control de a poco a una aristocracia que gobernaba, y también su poder se va deteriorando hasta que este poder pasa a control del pueblo, y es lo que conocemos hoy día como lo que es la democracia. Pero también la democracia sufre un desgaste y colapsa, y a esto le sigue un periodo nuevamente de anarquía y vuelve a aparecer un tirano, y así, según ellos, sigue el ciclo de la historia. Thomas Jefferson, cuando escribió la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, decía que los gobiernos humanos les reconocen a los hombres esos derechos esos derechos exclusivos, los cuales les han sido otorgados para poder conservar sus derechos, y se han instituido gobiernos entre los hombres, y él pensaba que todo lo que hacía de la historia era netamente político. Y Carlos Marx, por ejemplo, en su gran obra, entre comillas, El Capital, que ha sido de gran influencia y de una manera pero tremendamente dramática en nuestros tiempos modernos, su idea era que la fuerza que controlaba la historia era la economía. Y en esa necesidad de suplir exigencias materiales de la vida es la que hace a la historia. Y a esto es lo que nosotros conocemos como el materialismo dialéctico.
Y esta idea se ha apoderado de una manera dramática, ¿no? De millones y millones de personas hoy en nuestro tiempo. Y nosotros en realidad somos testigos también un poco de eso, ya que nuestros gobernantes siempre nos han hablado de que el socialismo, que la izquierda y cosas así. Y hermanos, el socialismo lo único que ha logrado en este tiempo, ese socialismo caduco, trasnochado, incapaz, inútil de poder solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Y es tanto así que Winston Churchill dice que el socialismo en el mundo lo único que ha logrado, hermanos, es repartir equitativamente, pero la pobreza, ¿no? Entonces, y todavía hay más cosas, ¿no? Hay muchos que dicen que el principio que mueve la historia es sociológico. Y por ejemplo, dice un gran número de pensadores que la evolución es la que va tomando forma y da curso a la historia del destino humano. Y en la actualidad se enseña en las iglesias, en las escuelas todo eso, y que tras todos estos acontecimientos que podemos verlos en libros, en periódicos, nos dice que hay un principio evolutivo que cada vez tiende a mejorar y ser más y más perfecto. Y esto sabemos que no es posible, porque esto va contra el principio básico de lo que es la entropía. Y la entropía es un principio que dice que todo organismo que está perfectamente organizado tiende a desordenarse con el tiempo, y no al revés, no algo desordenado con el tiempo va a parecer perfecto. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que ninguno de estos puntos de vista son los que dominan la historia. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos, al respecto? ¿Qué nos está diciendo? Dice que todos estos conceptos son equivocados. La palabra de Dios nos explica que detrás de todo el curso de la historia humana está Dios. Está Dios, hermanos. Y el punto fundamental sobre el cual gira la historia es netamente espiritual. Es el Espíritu de Dios el que obra a través de los hombres. Y no sería posible entender esto si estos acontecimientos humanos no se dieran de esa manera. Y una de las afirmaciones más reveladoras y terribles que jamás han escrito en la Biblia, y también es una de las que nunca oído humano ha podido escuchar, es cuando en los tiempos del diluvio, cuando Dios le dice a Noé: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y siempre que se ha hecho esta afirmación, ha significado que el juicio de Dios está cerca, porque el Espíritu de Dios contiende con el hombre pacientemente hasta ahora, limitando el mal de una manera que la vida humana pueda continuar, pueda seguir. Dios, hermanos, es el que está reteniendo las fuerzas destructivas de todos estos acontecimientos humanos. Pero al final la paciencia de Dios se agota, se acaba. Es algo que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia humana, en el que Dios le dice a una nación o a una persona: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y cuando Dios deja de lado su espíritu, es decir, ese poder, hermanos, que controla todo en la vida, todo colapsa, todo se derrumba. Y entonces es cuando tienen lugar catástrofes, y es el juicio de Dios que viene sobre la humanidad. Y es precisamente el mensaje fundamental del libro de Joel que vamos a ver en esta mañana. Joel, hermanos, era un profeta joven del reino de Judá, o sea, del reino del sur, y seguramente fue contemporáneo de Isaías, de Oseas y también de Amós. Mucho no se sabe acerca de él. Pero el profeta Joel fue uno de los hombres que tuvo más visión. Él pudo ver el futuro y vio mucho más allá todavía de nuestros tiempos, ¿no? Él ha visto los tiempos finales de la intervención de Dios en la historia de los acontecimientos humanos. Y esto es algo que tiene relación con los dramáticos sucesos de su propia época. Él fue testigo ocular de todas estas calamidades que pasó su pueblo. Y el libro comienza con un llamamiento que hace al pueblo a reflexionar sobre algo tremendo que ha sucedido en la tierra. Escuchad esto, ancianos, y prestad atención todos los habitantes de la tierra. Va a tener lugar un acontecimiento de una importancia y de tal trascendencia y magnitud que la gente va a hablar durante años y años. ¿Y de qué nos está hablando el profeta Joel? La verdad es que está hablando acerca del gran día del Señor.
¿Recuerdan, hermanos, en los tiempos? Bueno, no creo que podamos recordar porque no creo que ninguno de nosotros estaba vivo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero había se hablaba del día D. ¿Y qué era el día D? Era el día del que los aliados habían planificado invadir a Francia para que de una vez ya esa sangrienta guerra pueda terminar. Entonces llamaron a eso el día D. Y muchas veces nosotros mismos, cuando tenemos que tomar una decisión importante o una entrevista, decimos mañana o pasado es el día D para mí, ¿no? Pero el Señor también tiene un día, hermanos. Es lo que el profeta Joel llama el día del Señor. Y ese sí es un día importante, ¿no? Pero el día del Señor, hermanos, no es solo un acontecimiento en la historia humana. Y nos vamos a dar cuenta que en esta profecía que el día del Señor es un hecho que Dios se manifiesta por medio de su juicio en cualquier momento y se va intensificando en ciclos hasta que llega el gran día del Señor al cual está haciendo referencia la profecía de Joel. Y el día grande y terrible del Señor es ese periodo que nuestro propio Señor Jesucristo llama un tiempo en el que habrá una tribulación como nunca se ha visto desde la creación del mundo, ni nunca más se verá. Y fue el encargado el profeta Joel de advertir a través de los siglos, hermanos, y ofrecer ejemplos por medio de hechos que sucedieron en su tiempo, que él mismo fue testigo y fue un testigo ocular de esto. Con esta introducción, hermanos, quiero ir ya al tema mismo que nos toca ver esta mañana. Y surge una pregunta que es ineludible. ¿Por qué Dios está obrando de esta manera? ¿Por qué Dios obra de esta manera? Y vamos a responder todo esto en 2 puntos. Porque el pueblo le dio la espalda a Dios. Y segundo, ¿por qué Dios está obrando de esta manera? Es porque aún hay tiempo, y hay un tiempo de arrepentimiento que el Señor nos está concediendo. Y la palabra del Señor empieza con: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid a dormir en silicio, ministros de Dios, porque quitada de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Ceñíos y lamentad. Así empieza. Es una dura advertencia. ¿Y por qué está hablando de esto el profeta, hermanos? Porque ya no podían hacer su trabajo en el templo los sacerdotes, porque no había nada para que puedan usar para las ofrendas de Dios. Y aquí el profeta claramente nos está mostrando que lo más importante no es el rito, sino es el corazón. Es nuestro corazón, hermanos. Ahora el Señor está haciendo algo que no había hecho antes. Cuando el Señor entregó la ley al pueblo, también les dio 7 fiestas. Y les dijo claramente que no quería que vengan a Él tristes, amargados, resentidos o con una cara larga. Él quería que se presentaran en su casa felices, contentos, llenos de gozo en el corazón. Y ahora yo me pregunto y quiero preguntarles también a ustedes, ¿cómo es que venimos nosotros a la casa del Señor? ¿Venimos alegres? ¿Venimos contentos o venimos solamente porque estamos acostumbrados a venir el domingo, porque alguien nos trae? Y la verdad es que en nuestras iglesias, hermanos, las ocasiones que venimos no son de mucho gozo, ¿no? No es algo para decir, como cuando estamos yendo a una fiesta, ¿no? Entonces, no podemos a veces ni contar un chiste, que se enojan, se molestan. Vivimos enojados, vivimos amargados, preocupados, todo nos preocupa, nos preocupamos de todo y de nada. Y por eso ahora, hermanos, no hay gozo, como tampoco había gozo en el tiempo de Joel. ¿Y por qué Dios le está diciendo a su pueblo, yo quiero que se lamenten, quiero que se vistan de ceniza y de silicio, quiero que estén de luto? ¿Por qué creen, hermanos, que el Señor está diciendo eso? Si antes Él les pedía que vayan a la casa, pero vayan contentos. Él les había dicho que vinieran con gozo, ¿no? Y ahora ese gozo, hermanos, se ha perdido y hay una causa, hay un motivo para que eso sea así, y es el pecado. Esa es la razón, ese es el motivo, porque hay falta de gozo en el mundo.
hermanos, nos hemos dedicado a trabajar como nuestra gran prioridad. Y con esto no digo que sea malo trabajar, porque si no, ¿de qué podríamos vivir, no? Pero si vamos a postergar y dejar las cosas que realmente son importantes por causa del trabajo, no está bien. Hasta la música que escuchamos tiene que ser ruidosa, estridente, sin sentido. Los chistes que hacemos tienen que ser obscenos, ¿no? Para sacar una sonrisa o tener doble sentido. Y es, como les decía, hasta un pecado reírse fuerte en la iglesia, hermanos. ¿Y dónde está nuestro gozo? Ha desaparecido, ¿no? Por causa del pecado. Y Dios no nos permite tener gozo. Y Él está diciendo a la gente: vengan a mí con su lamento. No me agrada que ustedes sigan pecando. Quiero ver su arrepentimiento. La iglesia hoy en día se encuentra en la misma situación en la que se encontraba en los tiempos del profeta Joel. Y esto, hermanos, es solamente el principio. Ahora ha llegado la plaga, ha destruido completamente su economía, ha destruido su tierra. Ellos se encuentran en medio de una hambruna terrible y tienen que estar de luto, lamentándose ante Dios. Tienen que vestirse de silicio y cenizas. ¿Y qué es el silicio, hermano? No es ningún metal, ¿no? Como normalmente conocen. Es lo más parecido a ese material que se usan para hacer las bolsas de mercado, que es áspero, resistente, pero no es un material que se pueda usar para hacer una camisa, ¿no? Entonces el silicio, hermanos, era una señal de humillación. ¿Recuerdan a Job? De luto. Cuando alguien estaba de luto se vestía de silicio y se echaba ceniza en la cabeza, ¿no? Entonces eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Es Dios que no quiere nuestro gozo, porque dice, aún son pecadores. Y esa es la única manera que tenemos de acercarnos al Señor, mediante lamento, mediante llanto, mediante nuestra humillación y especialmente, hermanos, arrepentimiento. Oíd, ancianos, dice, se está dirigiendo expresamente a los ancianos, porque es la experiencia de los años que enseña a los hombres que son ancianos, ¿no? Y cuando ven algo extraño, algo que no está de acuerdo con el curso normal de las cosas, especialmente aquellos que han pasado los 50, 60 años, se dan cuenta, ¿no?, de que es una obra extraordinaria de Dios. Por esta razón es que el profeta se dirige a los viejos y les dice: no quiero que se asusten sin motivo, no quiero asustarlos sin motivo, pero oigan, ancianos, a quienes el tiempo ya los ha curtido, ¿no? Díganme si en toda su vida aquí en la tierra han visto algo parecido. Ahora aquí vemos el plan del profeta que intenta alertar a los judíos, que entiendan que Dios ha extendido su mano desde el cielo. Y esto, hermanos, era imposible atribuir solamente a causas naturales, sino que se trataba de un milagro. Y el propósito era que por fin el pueblo se diera cuenta y se avergonzaran de su necedad. Y por no haber estado atentos a los castigos de Dios y de haberse vanagloriado a sí mismos, como si Dios estuviera de vacación o estuviera durmiendo. Y el Señor se manifiesta dura y duramente contra ellos. Y al fin los va a llamar a juicio, hermanos. Y a juicio por esos medios extraordinarios, ¿no? Como eran la sequía, las langostas, que vino y se devoró absolutamente todo. ¿Recuerdan, hermanos, qué es lo que nos sucedió a nosotros con el COVID? Que fue de una muestra así de pequeña con relación a lo que estamos viendo, ¿no? ¿Y cuál era nuestra preocupación más grande? Nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra salud. Creo que un poco de todo eso, ¿no? Y muchos pensamos que la iglesia se iba a llenar de gente, que iba a venir gente clamando a Dios. Pero eso no pasó nunca, ¿no? Y es más, yo a muchos hermanos no los he vuelto a ver desde la pandemia. Entonces, muchas veces el pueblo es así. Cuando más tenemos que acercarnos a Dios es cuando nos apartamos de Él. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué nos dice Joel? Que clamemos a Dios. Que clamemos a Dios. La palabra en hebreo, clamado a Dios, implica que sea permanente, insistente, a diario. Muchas veces presentamos nuestra oración a Dios y si el Señor no nos responde o no nos responde como nosotros queremos, ¿qué decimos?
El Señor no me responde, el Señor no me escucha, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Será que el Señor no oye nuestras oraciones? ¿Será que el Señor se ha olvidado de nosotros? El problema es que cuando estamos enfrentando una crisis o dificultades en nuestra vida, nuestra reacción inmediata no es ir y clamar a Dios. No hacemos eso. Es más fácil volvernos a nosotros mismos y gemir, como dice en nuestros lechos, y desquitarnos con los que tenemos, a los que tenemos más cerca, que en este caso es nuestra familia. Y este comportamiento, hermanos, lo único que está demostrando es los rebeldes que nos volvemos delante de Dios. Porque esto manifiesta nuestra autosuficiencia, incluso en los momentos en que sabemos que más necesitamos de Él. Joel nos está pidiendo que clamemos persistentemente, no una sola vez, a diario, en todo momento. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús contó la historia de una viuda insistente? Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 2 al 8. Se los voy a leer, no es necesario que lo busquen. Dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir constantemente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia con sus escogidos que clamarán de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si algo es seguro, hermanos, es que los problemas nos debilitan, nos desaniman, más que fortalecer nuestra fe en Dios. La instrucción que nos está dando el profeta Joel es en realidad que nos despojemos de cualquier tipo de orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia, ira y nuestra rebeldía, y que clamemos a Dios. A diferencia del juez de la parábola, Dios no se siente acosado, importunado o molesto cuando clamamos a Él, porque Él nos conoce, porque Él mira dentro de nosotros, mira nuestro corazón y quiere que ese clamor venga y siga viniendo desde nuestros corazones, y que nos acerquemos a Él con un espíritu arrepentido, que reconozcamos nuestra total y absoluta dependencia de Él. Hermanos, sin Él no somos nada, absolutamente nada. Cuando el profeta Joel ordena a los sacerdotes que guíen al pueblo, no se está dirigiendo a las autoridades civiles o políticas para que dirijan al pueblo, no. Está hablando a los sacerdotes, al liderazgo espiritual, que guía al pueblo primero con su propia conducta y después con el llamamiento para que todos ayunen y convoquen asamblea. Todos deben venir al templo para cumplir este propósito, y las instrucciones eran que paren cualquier tipo de actividad, además de renunciar a la comida. Y no es en este caso una casualidad que se los mencione a los ancianos, ¿no? Y era por el ejemplo de vida que tenían, porque eran el liderazgo que tenían. Entonces, hermanos, lo mismo que ahora, los líderes espirituales son los que van a tomar siempre la iniciativa de llamar la atención de nuestras autoridades, de nuestros líderes, para que vengan y clamen y se inclinen reverentemente ante Dios. Cuando el profeta llama a promulgar ayuno, se está refiriendo fundamentalmente a una necesidad que estén todos en un mismo lugar. Y en este caso es la casa de Dios, para clamar a Dios unánimes y a una sola voz. Es posible que se prevea un día de ayuno para no tener ninguna distracción en cocinar, comer y recoger la comida. Y además sin la preocupación y la responsabilidad que conlleva el trabajo. Las asambleas solemnes, hermanos, eran una parte integral muy importante en las principales fiestas del pueblo. Y ahora el hecho de convocar a una asamblea solemne, como está llamando Joel, en esta situación no era para tener una fiesta, no era para celebrar nada, sino para clamar a Dios. Era una de las formas que teníamos para mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Y es el mismo profeta Joel, hermanos, que se pone como ejemplo
Y en el verso 20, en el verso 19 nos dice: a ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré, oh Jehová. Y es una de las formas de mostrar su corazón de siervo, de pastor. Y en medio de toda esta crisis, Él se pone al frente y en verdad, hermanos, no está exigiendo nada a nadie que Él mismo no esté dispuesto a dar. Y hay algo que dice el profeta y que me llamó mucho la atención, es que cuando menciona que aún las bestias braman por ti, dice. Y se está refiriendo directamente a esos animales irracionales que saben qué van a hacer en una catástrofe como esta. Y lo más importante, saben a quién van a dirigir su clamor. A diferencia de muchos de nosotros, no. Yo les pregunto, ¿y qué de nosotros, qué del pueblo de Dios? ¿Estamos clamando verdaderamente a Dios? Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo hacemos, hermanos? Bueno, yo he llegado a una conclusión: ¿por qué Dios hace todo esto? Y deberíamos ver todo esto que Dios está haciendo es para mostrarnos su gracia. Dios nos está dando una segunda oportunidad de arrepentimiento para que nos arrepintamos de todo lo malo que estamos haciendo. Y si no lo hacemos, hermano, se va a venir algo mucho peor. Dios nos está dando esa oportunidad de arrepentirnos. Es el Señor que en su soberanía podría destruirnos completamente sin que pueda nadie reclamar nada, ¿no? Pero ¿por qué hace esto? Porque aún hay tiempo. Aún hay tiempo de que podamos volvernos a Dios, que podamos volver arrepentidos a Él. Y justamente este es el título de mi segundo punto, que es: porque aún hay tiempo. Y bien, hermanos, el profeta Joel nos muestra la urgencia que tenemos y que debemos considerar seriamente cuando nos dice: ay del día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. El día del Señor, hermanos, es el mensaje, es el tema principal del libro de Joel. Es el eje sobre el que gira todo, y todo absolutamente está bajo la mirada, bajo ese lente del gran día del Señor. Esta es la manera, es la perspectiva que Joel la podríamos resumir con una sola palabra, cuando dice ay. Y esta palabra ay, ¿qué es lo que expresa? Expresa dolor. Cuando alguien recibe un golpe o por una caída, pero normalmente por algo externo, ¿no? Y es lo mismo que sucede con el anuncio que hace Joel cuando habla del día del Señor. Y siempre estos golpes nos toman desprevenidos. Y es, como les digo, exactamente igual que cuando Joel anuncia el gran día del Señor. Entonces, Él sabe, y lo que está queriendo es llamar nuestra atención a los que somos hijos de Él, a su pueblo. Y debería esto provocarnos dolor, debería provocarnos desesperación y obviamente una gran sorpresa, porque está cerca el día del Señor, dice Joel. Y contrariamente, hermanos, a lo que el pueblo pensaba en los tiempos de Joel sobre el gran día del Señor, pensaban que traería victoria y venganza, pero el profeta les dice que es un día de destrucción, que traería destrucción y los alcanzaría a ellos mismos. Creían que la destrucción era solamente para los enemigos de Dios. Entendían que el gran día del Señor era básicamente como que el Dios Todopoderoso haría valer su soberanía con la eliminación absoluta de todas las fuerzas y naciones e individuos que se oponían a Él. El día del Señor, hermanos, no viene como un día de liberación, sino como un día de destrucción. Y para entender mejor a qué se refiere Joel, podemos recurrir al libro de Ezequiel, que nos va a hablar y nos va a aclarar un poco más, porque obviamente está hablando del mismo tema, ¿no? Y es el capítulo 7 de Ezequiel, versos del 5 al 13. Y la palabra del Señor dice así: así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene cercano, este día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones.
y mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia según tus caminos. Pondré sobre ti, en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, la violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acerca el día. El que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Realmente es un mensaje aterrador, terrible, ¿no, hermanos? ¿No les asusta eso? A mí sí me ha asustado mucho. Y este pasaje, hermanos, nos está mostrando la coherencia que tenían los profetas del Antiguo Testamento sobre el día del Señor. Por lo general, habían muchos falsos profetas en ese tiempo que de lo único que hablaban era de la esperanza, y esperanza que tenían en que el día del Señor sería sola y únicamente un día de luz. Y no es lo mejor ni lo más recomendable decir que solamente va a venir eso en ese día. No va a ser solo un día de gozo y de paz. Y quienes anuncian verdaderamente la palabra del Señor al pueblo siempre enfatizaban que venga lo que venga, ese día para las ciudades y naciones que se oponían a él serían un día en que los pecados se tomarían en cuenta, sin importar quién los hubiera cometido. Y el corazón de nuestro Señor siempre está en contra de la arrogancia, de la vanidad y del orgullo. El hombre quizás ahora esté bien con todos sus logros, con su abundancia, con sus posesiones, con sus materiales, pero el gran día del Señor está cerca y será un día en contra de cualquier manifestación del orgullo y la soberbia humana, hermanos. Y si vemos el contexto de las plagas, la plaga de las langostas, y la pregunta fundamental es: ¿está la mano de Dios en esto? Esta idea resultaba impensable, podría incluso tomarse como una blasfemia, pero para el profeta Joel la falta de grano, de vino y el aceite en la comunidad y la ausencia de gozo y la alegría en el santuario indicaban solamente una cosa: que el día del Señor está cerca. Y esta cosa se va a poner cada vez peor. No hemos visto nada. Viene lo peor, hermanos. Y el verso 16 nos dice: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Y vuelve nuevamente a repetir lo mismo, ¿no? Llamando la atención del pueblo, porque son lentos, porque son duros en comprender que la mano de Dios estaba sobre ellos. Cuando dice: ¿no fue arrebatado el alimento de nuestros ojos? Con estas palabras está reprendiendo la locura, la insensatez del pueblo, que no veía que las cosas que tenía delante de sus ojos, porque estaban ciegos. Estaban rodeados de luz, pero pese a eso no veían nada. Y debieron sentirse amargados, tristes, muy preocupados cuando la escasez llegó al templo. Y Dios había ordenado que las primicias siempre se ofrecieran a Él, y que por ningún motivo deberían faltar por ningún motivo los sacrificios en el templo. Y los hombres podían morir 1000 veces por hambre, por necesidad, pero aún así, hermanos, el sacrificio en el templo no podía parar. No podemos quitar a Dios del derecho que le corresponde, porque no había ofrenda ni sacrificio. Qué tremenda y grande sería la estupidez del pueblo por no sentir esta maldición que debió herirlos más que el hambre. Y aquí podemos ver la intención de las palabras del profeta al condenar a los judíos por su estupidez, porque no eran conscientes del tremendo juicio que se les venía a causa de que el templo había sido despojado de sus acostumbrados sacrificios. Y también dice que la alegría y el placer fueron quitados, pues Dios mandó al pueblo a ir al templo para dar gracias y para reconocer las bendiciones que habían recibido de Dios.
Y viendo que Dios los había escogido para establecer su morada entre ellos, Dios podía fácilmente decir: yo no tengo ninguna necesidad de su presencia, pero quiero que se alegren con la presencia mía. Porque ahora la adoración a Dios había cesado. El profeta dice que el gozo también fue anulado. El pueblo no podía dar gracias a Dios con júbilo, teniendo la maldición delante de sus ojos y viendo a Dios como su rival. Cuán terrible ha debido ser todo esto. Ahora, ¿cómo estamos viendo nosotros esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender de las reprensiones del profeta al pueblo? ¿Nosotros estamos siendo fieles? ¿O estamos esperando que venga algún profeta a jalarnos las orejas? No se nos está pidiendo corderos para que podamos sacrificar. Nuestro Señor Jesús fue el cordero perfecto, el cordero sin mancha, el que se entregó a sí mismo por nosotros. Pero, ¿qué estamos esperando? ¿Recuerdan lo que al profeta Elías y a la viuda de Sarepta? Cuando el Señor le dice a Elías que vaya a Sarepta y que una viuda va a sostenerlo. Y cuando él llega y le dice a la viuda: hazme un pan, y le dice: no, solo tengo para un pan, y es para mi hijo y para mí después morirme. Y el profeta Elías le dice: haz como te digo. Y ella hace como el profeta le manda, y en esa casa nunca más volvió a escasear ni la harina ni el aceite. Y será, hermanos, que el Señor no va a actuar de manera diferente con nosotros si somos fieles. O por ahí algún rato la comunidad cierra sus puertas, ¿no? Entonces no esperemos a que eso acontezca, hermanos. Y después manda congregado a los ancianos e incluye a todos los habitantes de la tierra. Comienza con los viejos, porque su culpa y su responsabilidad siempre han de ser mayores. Pero aquí no se está refiriendo a los viejos en edad como antes. En este caso, el profeta se refiere a aquellos a quienes les había sido confiado el gobierno, quienes dirigían el templo y que por su flojera habían permitido que la adoración y la integridad en el templo declinaran. El profeta desea que sean ellos los primeros en que lleven al pueblo a la confesión y al arrepentimiento. Y además les correspondía por la profesión que tenían. Y también les recuerda que todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo estaba implicado. Nadie podía excusarse. Por eso es que llama a todos. Convóquenlos a la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Aquí vemos por qué hablaba de ayuno y cilicio. Era para que humildemente aplacaran la ira de Dios. Pues él hablaba, pues el ayuno en sí mismo, hermanos, no sirve para nada, es inútil. Y también vestirse de cilicio en sí mismos son una señal vacía, no son útiles para nada. La oración es la que el profeta resalta como la más importante. El ayuno es solo una adición, lo mismo que el cilicio. Nadie puede otorgar beneficio alguno en sí mismo al ayuno, pero cuando se añaden a la oración en señal de humildad, el ayuno y el cilicio no se van a hacer en vano. Es entonces que vemos y podemos ver el objeto del ayuno y del cilicio. No era otro que los sacerdotes y todo el pueblo se presentaran en súplica delante de Dios, considerándose dignos de toda destrucción. No tenían ninguna esperanza aparte de la misericordia del Señor. Y el profeta nos habla del mal, ¿no? En los versos 16 y 17. Nos dice que el grano se pudrió debajo de los tesones, se pudrieron los campos cuando debían haber germinados. Y aún los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, puesto que no había uso ya para ellos. Y que perduraría esto por mucho tiempo. El hambre ha desolado las cosechas. Y esto, hermanos, no es que las cosechas se perdieron 1 o 2 años, es algo mucho más grande, porque si no el profeta no estaría hablando de esta manera. Y el verso 18 nos dice: cómo gimieron las bestias, cuán turbados estuvieron los hatos, los bueyes,
porque no tuvieron pastos. Y también fueron asolados los rebaños de las ovejas. El profeta aumenta el llamado a los judíos cuando habla de esta manera. Con estas palabras hace una comparación entre lo que las bestias sentían y la insensibilidad del pueblo. Es como si dijera: tienen más inteligencia y razón los bueyes y estos animales que ustedes. Pues los rebaños gimen, las manadas se quejan, pero ustedes actúan como tontos, desorientados, sin saber qué hacer. ¿Y qué sentido tiene todo esto? El profeta está comparando la estupidez del pueblo con lo que los animales sentían. La manera era que mínimamente debían sentirse avergonzados. Y dice: ¿cómo gimieron las bestias? ¿Cómo gimieron las bestias? Le da un énfasis especial. Y era para que el pueblo se sintiera atraído y llamado a esto, ¿no? Era para impresionarlos un poco más. A ti, Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó los árboles del campo. Y cuando el profeta se da cuenta que no había logrado absolutamente nada de lo que él estaba esperando, se apartó del pueblo y dijo: yo voy a clamar a Jehová. Antes les pedía que lloraran, pero ahora ya no les pide eso, porque los judíos estaban tan sordos, tan indiferentes, que no les importaba nada, ni las exhortaciones, nada los conmueve. Ya no toman en cuenta ni su propio cuidado, no les importa su seguridad. Y mis exhortaciones no las consideran para nada. Y dejaré que hagan su voluntad. Y ora al Señor y dice: veo que estas calamidades vienen de tu mano, porque yo sé que tú eres pues el que actúas como juez en todas estas cosas, en todo lo que estamos pasando y sufriendo. Y a pesar, los judíos eran lentos, los animales eran más sensibles, los bueyes, las ovejas. Y el profeta en este momento, que aunque se mantenían tercos y reacios, él se propone hacer algo que todo hombre piadoso, alguien que tiene a Dios en su corazón, hace: clamaré a ti, Jehová. Clamaré a ti, Jehová. Dice: las bestias del campo braman por ti, porque se secaron los arroyos, las aguas, y el fuego consumió las praderas del desierto. Ahora repite: las bestias del campo bramarán. El profeta dice que aunque las bestias estaban desprovistas de toda razón, sentían el juicio de Dios y daban a la gente con su ejemplo a sentir vergüenza por lo que estaba pasando. Porque no había suministro, porque no había nada para su necesidad, a menos que Dios pueda proveer. Pero cuando las bestias gemían, incitadas por el hambre, ¿no era acaso invocar con su propia naturaleza a Dios? Y podemos decir que estaban buscando el sustento en el Señor cuando emiten alaridos. Y el profeta aprovecha nuevamente esto, ¿no?, para reprender a los hermanos. Miren, estos animales irracionales están demostrando lo que ustedes deben hacer. Es una enseñanza que deben aprender. Y si esto, lo que he hecho con los otros profetas, ha sido totalmente inútil, por lo menos aprendan de los bueyes. ¿No les parece, no les da vergüenza ser enseñados por ellos? Pero ¿saben cuál es la mayor vergüenza? No prestar atención ni a eso, porque los bueyes con su ejemplo los están conduciendo a Dios. El gran día del Señor, hermanos, es un día de disciplina, un día de juicio, un día en el que el pueblo va a ser llamado a rendir cuentas. Queridos hermanos, el Señor puede hacer lo mismo con nosotros si nos apartamos de su palabra, de sus preceptos, de sus mandamientos. Si le damos la espalda a Dios, si no somos obedientes, si no le adoramos, no le honramos y glorificamos, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Él es quien trae disciplina sobre Judá, disciplina sobre el pueblo que Él escogió y protegió de todos sus enemigos. Pero también es el pueblo que le dio la espalda. Se habían olvidado de Dios, dejaron la adoración, los sacrificios en el templo,
Se habían convertido en un pueblo peor que los paganos, porque los paganos no le conocían a Dios como ellos. Y es un llamado también a nosotros, hermanos, a no presentar sacrificios, pero a traer nuestras ofrendas. Si vimos antes, el pueblo se volcó a la idolatría, a la inmoralidad, a los pleitos, borracheras y todo ese tipo de cosas que son abominación delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, hermanos? Elevemos nuestros ojos al cielo para poder clamar a nuestro bendito Dios por todas nuestras dificultades y problemas que ahora vivimos, por toda injusticia, por toda necesidad. Levantemos nuestra mirada al Dios Todopoderoso, porque al no hacerlo estaremos como Judá y Dios derramará su juicio mandando su disciplina sobre nosotros. Volvámonos a Dios, que a Él sea la gloria y la honra por siempre. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Dios, Dios Todopoderoso, ayúdanos, pese a que seguimos provocando tu ira a diario. Nosotros somos tan obstinados sabiendo que nos pides, nos exhortas al arrepentimiento. Concédenos que la enseñanza de tu profeta penetre en nuestro corazón, que sea tu enseñanza una voz que sea una alarma al fin, para que vivamos humillados verdaderamente y sometidos a ti. Que tu mirada esté siempre sobre nosotros y andemos diligentemente en tu temor y nos consagremos totalmente a ti. Es en Jesucristo nuestro Señor que oramos.